todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión completamente en vivo de Enterex Latam. Como hemos hecho varias transmisiones durante el mes de noviembre para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, el cual se llevó a cabo el pasado 14 de noviembre. El día de hoy nos acompaña Amelia Campos. Ella es licenciada en nutrición clínica, además tiene una especialización en vida saludable y es coach de Enterex Latam. El día de hoy Amelia nos va a platicar sobre un tema muy importante, el cual lleva por nombre ¿cuál es la relación que existe entre la obesidad, el sobrepeso y la diabetes? Sean todos bienvenidos a nuestra nueva transmisión y esperamos que las disfruten. Vamos a hablar un poquito con respecto a la epidemiología y a las estadísticas que actualmente se conocen sobre lo que es la diabetes. Realmente la diabetes es una enfermedad que va en aumento, la prevalencia de la enfermedad que ha dejado de afectar a países que actualmente nada más se consideraban con un alto poder económico. Antes se pensaba que la diabetes era únicamente una enfermedad que podía verse en aumento en estos países del primer mundo, pero actualmente se sabe que ha aumentado y está aumentando de manera progresiva también en todas partes, sobre todo en estos países de costos medianos, ¿verdad? Entonces, cuando la diabetes no está atendida, nosotros no podemos llevar un adecuado patrón de salud, exámenes clínicos que debemos de tener en cuenta, nuestro bienestar se ve afectado y es donde podemos ver este aumento en la cantidad de personas que están padeciendo de la misma enfermedad. Se calcula que 422 millones de adultos tienen diabetes en el 2014. Quiere decir que desde 1980 se ha aumentado el doble de la enfermedad. Y esto es algo muy preocupante porque sí sabemos que existen varios tipos de diabetes, pero una de las que está acechando o de las que está aumentando es la diabetes 2, la cual está afectando muchísimo por los estilos de vida que se están llevando a cabo. Y esto pega mucho también a nivel mundial sobre los costos de los países, ya que se estima que por lo menos estamos hablando de que los gastos oscilan entre 141.6 millones a 174 mil millones de dólares. Imagínense eso. Es un costo súper alto. Si ustedes no sabían, la diabetes causó 1.5 millones de muertes en el 2012 y el hecho de que una persona padeciera de diabetes, de hiperglicemia, aumentó el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares hasta el 2.2 millones de personas. Es altísimo esto, o sea, realmente es algo que está en nuestras manos cambiar, es algo que debemos de hacer conciencia para tener una mejor salud y no pensar nada más sobre ese patrón genético que anteriormente se creía y que era la única forma por la cual nos podría dar diabetes cuando ya sabemos que no es así. Entonces, para entrar a hablar sobre la relación que existe sobre cómo está afectando estas cantidades que van en aumento, que están altísimas, primero tenemos que saber qué es un factor de riesgo o por qué estos factores de riesgo están asociados no solo a la obesidad, sino que todo esto lleva a diabetes. ¿Sí? Bueno, primero que nada quiero comentarles que un factor de riesgo, ¿sí? Una circunstancia, le vamos a llamar una circunstancia o una situación en la que va a aumentar la probabilidad de que una persona padezca de esta enfermedad. Actualmente no podemos prevenir la diabetes 1. Sabemos que la diabetes 1 pues, es una enfermedad que cursa porque el páncreas no puede producir insulina o simplemente no la produce de una cantidad adecuada. Y no podemos hacer nada más que llevar un control clínico, un control con nutricionista y llevar la alimentación correcta y nuestro medicamento correcto. Pero sí podemos tener un impacto cambiando nuestro estilo de vida y cambiando este factor de riesgo con respecto a la obesidad. La obesidad la vamos a definir como una acumulación excesiva de grasa o también la vamos a definir a través de un patrón que nosotros como nutricionistas llamamos índice de masa corporal, el cual ustedes pueden calcularlo en casa. Si tienen una calculadora, es su peso en kilogramos. Si ustedes tienen su peso en libras, como en muchos países normalmente suele tener, tienen que dividirlo en 2.2 para sacar este peso en kilogramos y luego van a dividirlo dentro de su altura en metros dividido al cuadrado.
Esto les va a dar una cantidad y esta cantidad, si es arriba de 30, padecemos de obesidad. Si esta cantidad es arriba de 25, entonces estamos en un sobrepeso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la obesidad, ese exceso de grasa, realmente afecta muchísimo a que nuestro nivel de azúcar en sangre se eleve. ¿Por qué razón? Porque sabemos que estas células adiposas no van a permitir que exista una adecuada asimilación de la insulina, entonces hay una resistencia en la insulina que afecta muchísimo a la absorción normal que debiera llevarse a cabo cuando el azúcar la tenemos dentro de la sangre, se queda en niveles anormales y estos niveles aumentan y esto llega a una hiperglicemia y una hiperglicemia no tratada aumenta y podemos llegar a una prediabetes que vamos a estar hablando más adelante y de esta prediabetes podemos caer a una diabetes. Y todo esto es porque tenemos una asociación muy grande de la obesidad. ¿Qué debemos hacer? Pues definitivamente tenemos que atacar que no exista esa ganancia de peso, ¿sí? Que esta misma ganancia de peso también nos trae otros factores de riesgo como lo es la hipertensión, la hipercolesterolemia, los problemas cardiovasculares y esto se vuelve un círculo vicioso que está afectando nuestra salud, que está afectando nuestros problemas metabólicos, está afectando órganos y entonces a la larga caemos en padecer diabetes independientemente tengamos un factor genético como anteriormente solíamos pensar. Ahora bien, también puede ser que nosotros padezcamos inclusive nada más de una hipertensión o podemos padecer de una hipercolesterolemia que no estamos tratando y que esto se desencadena en algún problema secundario y el no llevar nuestro control metabólico puede hacer que nos afecte al que se alteren nuestros niveles de azúcar y volvemos a caer en este círculo vicioso de mantener un peso incorrecto y padecer de diabetes otra vez. Entonces, si se dan cuenta, realmente vamos a estar hablando a lo largo de este programa cómo afecta nuestro peso, cómo afecta realmente que nosotros podamos decidir tener este peso y poder evitar de padecer esa diabetes tipo 2. Estamos hablando de diabetes tipo 2. Recordemos que la diabetes tipo 1, pues no la podemos prevenir, más que todo la tenemos que aprender a llevar. Entonces, ya hemos estado hablando de cómo puede afectar lo que es el peso con respecto a los niveles de azúcar, ¿verdad? Yo explicaba anteriormente que tenemos primero que calcular si padecemos de alguna obesidad, ¿verdad? En este caso tenemos los parámetros del índice de masa corporal, ¿sí? Que sea mayor de 30 o tenemos otro tipo de parámetros en el caso de, por ejemplo, una relación cintura-cadera, que esto me enfoca más a conocer lo que es ese exceso de grasa que está localizado en la parte abdominal, que también es muy dañino porque me puede afectar a tener problemas cardiovasculares y eventos cerebrovasculares, lo cual es muy dañino para nuestra salud y muy relacionado a lo que sería la diabetes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a conocer cómo afecta realmente esta respuesta que está desequilibrada en los niveles de azúcar? Que primero, antes que nada, quiero comentarles que tenemos un término que se llama prediabetes. Muchos colegas anteriormente decían que el término prediabetes pues no era un término que se debiera de utilizar, debido a que si tú, por ejemplo, le dices a una persona, oye, ¿sabes qué? Tú padeces de prediabetes, lastimosamente la persona no se cuida, ¿me entiendes? O sea, es como que le digas a una persona, mira, tienes sobrepeso y no le ponga la atención que debe de ponerle al diagnóstico, porque dice, ah, no, nada más es sobrepeso y no le pone atención. Cuando nosotros nos referimos a prediabetes, es algo que sí nos está orientando muchísimo a que sí podemos de padecer diabetes más adelante. ¿Por qué razón? Porque quiere decir que nosotros tenemos los niveles de azúcar altos, pero no tan altos para llegar a una diabetes. La Asociación Americana de Diabetes considera la prediabetes en un término de 100 a 125 miligramos por decilitro. Si tú tienes, por ejemplo, 145 miligramos por decilitro, quiere decir que ya estás padeciendo de diabetes, pero si te están dando el chance de conocer de que tienes los niveles de azúcar altos, pues es algo que tú debes de tener en consideración para cambiar lo que sería tu estilo de vida y mejorar y evitar ese factor de riesgo y continuar para llegar a padecer diabetes. Entonces, la prediabetes sí está muy relacionada al estilo de vida
está muy relacionada al sedentarismo, está muy relacionada al peso, está muy relacionada a lo que comemos, y por eso mismo se ha intensificado el término de diabesidad. Normalmente nosotros hablábamos de la relación y comenzamos este programa hablando de la relación de la obesidad con la diabetes, pero ya tenemos un término como tal que se llama diabesidad. Y esta diabesidad es muy lógicamente un término que se utiliza para las personas que ya padecen de obesidad y que definitivamente ya tienen una prediabetes, ya están teniendo problemas con los niveles de azúcar en sangre, pues desequilibrados, ya no son anormales y ya presentan ciertos efectos negativos sobre su hígado, ya presentan efectos negativos sobre el páncreas, sobre el músculo endotelial de los vasos vasculares, o sea, ya hay una resistencia y hay muchas alteraciones metabólicas. Ya tenemos un paciente que se empieza a sentir mal, un paciente ¿qué te puedo decir? O sea, padece mucha hambre, pero su cuerpo no está utilizando la energía como debiera de utilizarla, ya tiene una distribución de grasa mala, errónea, por ejemplo, mucho en la parte de la cavidad abdominal, mucho en cadera. Entonces ya es algo que nosotros debemos de tomar en consideración para poder cambiar, ¿verdad? Este estilo de vida. Ahora, cuando nosotros tenemos el peso, ¿verdad? Alto, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? La insulina normalmente, lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla. La insulina normalmente se mantiene en la sangre circulando, ¿sí? Y lo que hace la insulina es que toma la molécula de glucosa y trata de llevarla a que ingrese a las células, ¿ok? Pero cuando hay mucho tejido adiposo, cuando padecemos de obesidad y la insulina trata de hacer ese papel de ese ingreso de la glucosa a las células, no puede lograrlo, hay una resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Como no puede lograrlo, empieza a aumentar ese azúcar en el torrente sanguíneo y empiezan a elevarse los niveles de glucosa en sangre o de azúcar en sangre. Por esa razón es que es muy necesario que nosotros mantengamos un peso adecuado. Y se considera que disminuir un 7% del peso corporal va a ser efectivo para disminuir el riesgo de padecer diabetes y de evitar las complicaciones secundarias a las mismas, como por ejemplo una hipertensión o una hipercolesterolemia, un evento, que te digo, cardiovascular, ¿verdad? Que es tan importante para la salud. Esta es la razón por la cual nosotros sí tenemos que mantener un peso adecuado. Tratamos de que sea un 7%, un 5% para disminuir de peso, que sería el primer factor que le vamos a hablar a nuestro paciente en el orden y en el equilibrio de la dieta que debe de seguir. Y aparte, evitar el sedentarismo en la mayor manera posible, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los órganos? Yo no mencioné. ¿Cuáles son los órganos que se ven afectados cuando ya padecemos de diabetes? Pues definitivamente tenemos un hígado que está fallando, porque el hígado pues es donde se metaboliza todo lo que pasa en nuestro cuerpo. El hígado es un órgano muy importante donde debemos de cuidarlo. Actualmente el hecho de que una persona padezca de hígado graso ya es un factor de riesgo importante que debemos de evitar, que también está muy relacionado a nuestro estilo de vida y a la forma de comer, y debemos de evitarlo para evitar precisamente llegar a tener diabetes. También tenemos un problema con nuestro órgano del páncreas, porque ustedes saben que el páncreas es el órgano que va a producir la insulina, y que en algún momento el hecho de que sea tal la cantidad de azúcar, ya sea por la dieta o por la misma resistencia que se está efectuando en el cuerpo por una mala alimentación o por un mal peso, esto deja de funcionar. Entonces ya empieza a ser insuficiente, ¿verdad? Y es cuando ya nuestro tratamiento ya no va a depender nada más de una alimentación o de algún hipoglicemiante, o ya no va a depender de eso, sino que ya va a depender de tal vez incluso incluir insulina a nuestra vida, porque ya no se da abasto la insulina que nuestro cuerpo está produciendo. Entonces, quiero dejarles que esto, que sean conscientes. O sea, si tú, por ejemplo, vas al doctor y el doctor te dice que tiene elevados los niveles de azúcar, pero no están tan elevados, no quiero que regreses a casa y digas, ah, bueno, ya pasó, no están tan elevados y ya, no hagas nada al respecto. O sea, realmente tienes que hacer algo al respecto, porque es en ese momento donde tú vas a poder evitar que esto siga desarrollándose en una enfermedad mucho más avanzada en el caso de la diabetes. Entonces, eso es como uno de mis mayores consejos. Ahora bien, ¿qué es un estilo de vida? Yo creo que a la larga la charla de hoy
se refería mucho a eso, ¿verdad? A cómo cambiar nuestro estilo de vida para evitar la obesidad. Y al evitar la obesidad, pues quitar un factor de riesgo importante con la diabetes. La Organización Mundial de la Salud considera los estilos de vida como la manera general de vivir de un ser humano. Debido a que existen muchos factores de riesgo que sí pueden ser modificables para nosotros en nuestro estilo de vida, el estilo de vida sí contribuye a la etiología de padecer una enfermedad y sí va a afectar nuestra calidad de vida, ¿ok? Entonces, dentro de un estilo de vida no únicamente aparecen, ¿qué te digo yo? El hecho de aprender a comer o de tener alguna actividad física. No, de hecho, hay estudios donde incluimos factores que sean psicológicos, factores que sean económicos, factores que sean el tipo de trabajo que una persona lleva, y todo esto va a contribuir de una forma importante al hecho de que podamos cumplir una alimentación adecuada, de que podamos tener acceso a la disposición de alimentos e incluso el hecho de que tengamos esos controles clínicos que deberíamos de tener para no llegar hasta tener niveles tan altos de azúcar que definitivamente ya seamos diagnosticados con una diabetes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sí tenemos que manejar una intervención importante con el paciente desde el punto de vista de lo que está englobado en su vida diaria, ¿verdad? O sea, yo puedo tener un paciente y hablarle un poco sobre la actividad física y hablarle un poco sobre los controles metabólicos, pero si este paciente, dependiendo de dónde viva, no va a poder tener acceso a alimentos, no va a poder comprar los alimentos que yo estoy sugiriendo que este paciente deba de comer, no voy a hacer nada con él. Entonces es muy importante que cuando nosotros estamos evaluando a un paciente, sí tomemos en cuenta la forma y la manera de vivir. Y dentro de esto hay algo muy importante que tal vez ustedes no toman en cuenta o no se han puesto a meditar sobre esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que es el autoestima. El autoestima entra dentro de la evaluación del estilo de vida porque nosotros sabemos que una persona con baja autoestima, pues definitivamente toda esa negatividad, esos sentimientos de negatividad, de culpa, no lo van a dejar cambiar a una calidad de vida mejor. Y solo por eso, pues no va a ser el paciente correcto para llevar un control metabólico, ¿verdad? Y tal vez no nos ponemos a pensar en ese tipo de evaluación, ¿verdad? No tiene un apego terapéutico porque no se siente bien, no tiene un apego terapéutico porque dentro de la forma de verse a sí mismo no es la correcta y no le importa, ¿verdad? Por eso es que más adelante vamos a tocar el tema de cómo la diabetes debe de manejarse a través de un equipo multidisciplinario, precisamente por esto, porque dentro de nuestro estilo de vida existen muchas variables que sí podemos cambiar y hay otras que no podemos cambiar, pero que sí podemos mantener en una línea de control para llevar a que nuestro paciente tenga una salud correcta, ¿verdad? Ahora bien, cuando tenemos pacientes que padecen de diabetes, las evaluaciones clínicas médicas, los patrones de alimentación, incluso los estilos de vida, como ya lo mencioné, nos va a orientar a que tenga la relación de los malos hábitos de alimentación. Hay estudios donde dice que en diferentes lugares o, por ejemplo, en diferentes países, el tipo de alimentación varía mucho. Yo comencé la plática con respecto a que anteriormente la diabetes era una enfermedad que se daba mucho en países con un poder económico alto. Actualmente no. ¿Y por qué es que esto sucede? Bueno, la alimentación no es la correcta. Si hay un exceso de alimentación, no es a base de alimentos que valgan la pena, sino que es a base de alimentos que están cargados de grasas saturadas, que están cargados de azúcar, que son bebidas embotelladas con exceso de azúcar, porque es lo más sencillo, es lo más fácil, es lo más práctico de comprar. Y ahí es donde empieza el descontrol y el desequilibrio para nuestra alimentación, de empezar a padecer de algún problema de hiperglucemia, de elevaciones de azúcar, precisamente por los malos hábitos de alimentación. Otra cosa que yo siempre hago mucho énfasis es la rapidez en la que una persona come, que aunque ustedes no lo crean, sí afecta que yo tenga mis alimentos en 20, 30 minutos a que yo nada más tenga mis alimentos en 5 minutos, porque no voy a tener una digestión adecuada, no voy a tener una absorción adecuada y el tipo de alimento para que pueda consumirse en esa rapidez no va a ser el alimento correcto.
y me va a afectar mi salud. Entonces, quiero que sí, de verdad vean ustedes que es un todo, ¿verdad? O sea, si podemos pensar en que exista un factor genético, sí tenemos que tomar en cuenta que lo que está a nuestro alrededor también nos afecta muchísimo en la manera de comer. Por ejemplo, el aspecto familiar. O sea, si yo quiero comenzar un patrón de alimentación que va a ser adecuado, que es correcto, que está equilibrado y no tengo el apoyo familiar, no tengo el apoyo de mi familia, yo no voy a poder lograr este objetivo. En ningún momento lo voy a hacer, porque tampoco voy a tener la disposición de los alimentos y puede verse afectado mi patrón psicológico de no poder llevar pues una forma de alimentación correcta. Y esta forma de alimentación que va a ser incorrecta puede desarrollarse en que nuevamente estoy comiendo, ya sea en exceso o en deficiencia, y en ambas partes, en cualquiera, me va a afectar mi patrón de alimentación y mi salud. Entonces, el impacto que existe en la forma en que nosotros vivimos sí puede desarrollarse y sí puede tomarse en cuenta en cómo poder llegar a padecer de una diabetes, sobre todo en el caso de diabetes 2, que es lo que estamos enfocando la charla en este momento, y deben de ser conciencia al respecto. O sea, si ustedes tienen un familiar, si ustedes tienen alguna duda de cómo poder llevar un plan de alimentación, no duden en hablar con algún profesional que pueda orientarlos y que pueda tomar en cuenta toda la parte de su estilo de vida para lograr llegar a un objetivo. Porque a veces nosotros no llegamos a los resultados y no sabemos por qué, pero son cosas que no tienen nada que ver con nutrición, pero que sí nos están afectando, ¿verdad? Entonces, dentro de estos estilos de vida entra el sedentarismo. Primero vamos a hablar de un poco sobre qué es el sedentarismo, porque a veces muchas personas dicen que no son sedentarias porque salen a caminar al trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero a veces este trabajo solo es de medio tiempo y resulta que pasan 4 horas sentadas sin levantarse, ya sea en el trabajo o en la casa, viendo televisión, o si, simplemente no teniendo actividades que eleven un poquito la frecuencia cardíaca, y eso ya se considera como sedentario. A veces me dicen, no, pero es que yo camino de mi casa al trabajo, entonces no soy una persona sedentaria. No es cierto, porque luego pasas 8 horas sentada en tu trabajo sin hacer nada. O sea, ni siquiera tienen esos lapsos de estirarse o de caminar dentro del trabajo, y mucho menos de comer bien. Entonces, el sedentarismo tiene un impacto muy fuerte en no solo aumentar el peso corporal, porque sí se sabe que hay un factor altísimo de aumentar el peso, de aumentar lo que es el tejido adiposo, solo por el hecho de estar sentado. Imagínate, o sea, es un factor de riesgo solo por el hecho de estar sentado. Entonces, tiene que haber recomendaciones generales de prevención. Por ejemplo, si no eres una persona que hace ejercicio, porque no tiene estructurada una actividad física, porque no puede hacerlo todos los días, pues debieras de comenzar a hacer actividades que sean recreativas, o incluso en la misma oficina, el hecho de estirarse, hacer un poco de movilidad, o evitar en casa estar todo tiempo sentado viendo la televisión, jugando algún videojuego, sino que moviéndote dentro de la casa, haciendo pues las cosas que hay que hacer dentro de la casa. ¿Por qué razón es que el sedentarismo es tan malo? Bueno, aparte de que sabemos que no existe una irrigación y una circulación correcta de sangre al cuerpo que pueda ayudarnos a movilizar esas células de grasa y aumentar un poco la frecuencia cardíaca para que nuestro cuerpo esté bien, también se ve afectado muchísimo la pared de los vasos sanguíneos porque tiende a engrosarse. Entonces, la razón por la cual nosotros como nutricionistas o profesionales de la salud mandamos a hacer actividad física es porque precisamente ese engrosamiento va a verse beneficiado con el hecho de hacer alguna actividad física. Primero, porque tenemos una masa muscular mejor. Segundo, porque vamos a mejorar el porcentaje de grasa de nuestro cuerpo, vamos a disminuir el tejido adiposo, y pues vamos a estar bien en el control hormonal, de sentirnos bien, de sentirnos mucho más emocionados, de dormir mucho mejor, y eso va a ayudar a que nuestro control de peso sea mejor, realmente mejor. Y el hecho de que ya no padezcamos de sobrepeso y que ya no padezcamos de obesidad, pues ya quitamos ese gran factor de riesgo para padecer de diabetes. Hay muchas pautas. En el live anterior se habló de cómo hacer ejercicios si padecías diabetes y cuáles eran las recomendaciones. Y hay que seguirlas. O sea, en un nivel general, nosotros deberíamos estar haciendo por lo menos 3 veces a la semana un tipo de actividad física, 2 veces a la semana un tipo de actividad física que incluya fuerza,
y poder estar en constante movimiento. Yo creo que a la larga es eso, o sea, tratar de estar en movimiento para no llegar a ese punto de sobrepeso y obesidad. ¿Ok? Vamos a continuar acá. Y no sé, Alberto, si tienen algunas preguntas. Hola Amelia, muchas gracias por la información. Nos pregunta Juliet Negrete, ¿sería conveniente que estos pacientes soliciten apoyo psicológico? Claro que sí. Sí, Juliet, es sí. Un paciente que quiere llevar un control de peso, que tiene mucho tiempo de estar luchando con ese peso que tiene, definitivamente es mucho mejor el apoyo psicológico, porque a lo mejor no solo le cuesta el hecho de saber de que tiene un peso que no es el correcto, sino que está en exceso, sino que también el hecho de llevar una enfermedad que incluya obligatoriamente patrones de alimentación, algún tipo de medicamento, algún tipo de suplementación, pues es como más fácil que una persona lo oriente a llevar esto en una mano de una forma exitosa, ¿no? Y saber por qué razón está relacionado, porque déjenme decirles que la obesidad tiene mucha relación con las emociones, o sea, lo que nosotros comemos tendemos mucho a relacionarlo con lo que sentimos, y ahí es donde nosotros a veces cometemos el error de que si nos sentimos mal comemos, de que si nos sentimos mal no comemos, ¿verdad? Y eso es porque realmente estamos con una autoestima baja, que debemos tener ese apoyo psicológico para poder liberarnos de esas emociones y poder, pues, cuidarnos, ¿verdad? Claro que sí, yo sí lo recomiendo. Yo a todos mis pacientes siempre les recomiendo el apoyo psicológico. Muy bien, muchas gracias Amelia. Clara Adames nos pregunta lo siguiente, ¿cómo se puede hacer para evitar el adormecimiento de los pies y manchas ocultas en la piel? ¿Qué podemos hacer? Si ya tienes ese tipo de síntomas, definitivamente hay que tener un mejor control metabólico, un mejor control de azúcar, porque quiere decir que esto ya es una complicación de la diabetes como tal. Entonces, hay que trabajar en la alimentación, hay que trabajar en la actividad física, hay que trabajar en esos niveles de azúcar, ¿verdad? De que todo sea de una forma equilibrada, una dieta equilibrada que pueda aportar esos micronutrientes necesarios del por qué te están afectando este tipo de síntomas, ¿verdad? Recordemos que la diabetes afecta muchísimo la microcirculación y eso hace que nosotros tengamos adormecimiento en las manos, en los pies. Pero si nosotros logramos controlar los niveles de azúcar, esto tiene que ir cambiando. Ok, muchas gracias Amelia. Julieta nos pregunta, ¿qué alimentos se deberían de suspender o reducir para una persona cuidar el hígado? Bueno, pues actualmente se conoce como la mejor forma de cuidar el hígado es una dieta tipo mediterránea. Una dieta en donde vamos a incluir mucho vegetal, grasas saludables como omega 3, DHA, y vamos a incluir agua, fibra, legumbres, ¿verdad? Vamos a disminuir las carnes rojas, los alimentos procesados, a quitar los embutidos, a quitar la cantidad de azúcar, bebidas carbonatadas, alcohol, y eso va a ayudar a que nuestro hígado pues esté más sano y haciendo ejercicio. De verdad que sí, siempre. Otra pregunta de parte de Sandra Partida, ¿cómo puedo incluir Enterex a mi dieta? Bueno, depende qué tipo de Enterex. Si estamos hablando de Enterex TBT, puedes incluirlo como una refacción, ¿verdad? Enterex total también. Lo puedes incluir como una refacción. Lo puedes incluir también como un pre y un post-entreno. Y también lo puedes incluir en la cena. A mí me gusta mucho recomendar el DBT en la cena con un plato de ensalada. Es una muy buena opción y nos ayuda muchísimo en la noche, porque aparte de que trae proteínas de alta calidad, pues también ayuda a mejorar y a controlar los niveles de azúcar que en la noche se puedan dar por el tiempo de ayuno que hay, ¿verdad? Entonces así los podrías incluir, Sandra. Muy bien, tenemos otra consulta de parte de Carmencita Martínez y nos comenta lo siguiente, Amelia. ¿Qué puedo hacer? Se me calientan los pies y me da hormigueo. Bueno, eso es lo que hablaba anteriormente con la persona que preguntaba lo mismo. Cuando nosotros tenemos ese problema ya de hormigueo en los pies o en las manos, pues es bien importante saber y tener el control de azúcar correcto, porque quiere decir que no estamos metabólicamente controlados y que nos hace falta algo en la alimentación
o por ejemplo, o algún micronutriente que esté haciéndonos falta, ¿verdad? Como por ejemplo un complejo B, que ayuda muchísimo a quitar esa sensación de hormigueo en los pies. Pero antes de hacer cualquier cosa, lo importante es el movimiento, la alimentación y que el control esté controlado, el control de azúcar esté controlado clínicamente. O sea, no dejar pasar tanto tiempo sin que llevemos un control de azúcar, porque eso es lo que está dañando, ¿verdad? Muy bien, tenemos otra consulta por parte de Lucía Lebrón. Nos comenta lo siguiente, Amelia. Yo he rebajado 45 libras. Cuando fui al médico me hicieron muchos análisis y me dicen que soy prediabetes. Mira, lo que tienes que hacer, Lucía, es seguir rebajando ese peso que estás rebajando, porque lo importante acá es mantener un control de peso y tú ya comenzaste, ya 45 libras es bastante, ¿verdad? Entonces yo sí consideraría que sí puedes lograr con una dieta, no solo enfocarse en una dieta hipocalórica para perder esa cantidad de libras, sino que una dieta que sea equilibrada para ti, hipocalórica, y que ayude también con los alimentos que tú necesitas. Por ejemplo, eh, fibra, ¿verdad? Omega 3, también puedes incluir legumbres, quitar lo que son las grasas saturadas y todo eso en una forma de un patrón correcto y equilibrado para continuar disminuyendo de peso y mejorar los controles de azúcar. Tenemos otra consulta. Amelia nos las hace llegar a través de Facebook. Dalia Gómez nos pregunta lo siguiente. ¿La diabetes influye en la falta de apetito? A veces pueden pasar horas sin que sientas hambre. Bueno, normalmente es al revés. Normalmente es que la diabetes nos da mucha hambre, ¿verdad? Normalmente tú le dices al paciente que si su apetito ha aumentado precisamente porque cuando tienes diabetes, como no se está utilizando muy bien el azúcar, normalmente tiendes a aumentar el hambre. Pero pues recordemos que todo es individual, recordemos que todos somos únicos y puede ser que sea una resistencia insulínica y que por esa razón en algún momento esta persona, Dalia, pues no tenga tanta hambre o, o sea otra cosa, ¿verdad? Pero lo ideal, o sea, lo normal es que a una persona que padece diabetes le dé más hambre de lo normal, no menos. Muy bien, tenemos una consulta que nos hace llegar Dina de Ordóñez a través de Facebook. ¿Cómo hacer para que una persona diabética haga conciencia de su enfermedad y siga una dieta adecuada, con ejercicio, etcétera? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú como nutricionista le darías a estas personas, Amelia? Eso es una excelente pregunta, Dina, porque de hecho de eso estamos hablando el día de hoy, la conciencia. Pues mira, yo creo que hay que hablarle al paciente tal cual y hasta cierto punto hay que acudir a un profesional que sea como por ejemplo un psicólogo o un coach que pueda como darle las herramientas necesarias de poder entender que si no hace eso, su salud está en un riesgo tan grande que después pues se va a arrepentir, ¿no? Porque la diabetes, recordemos que una de las complicaciones de la diabetes es una enfermedad renal, es una retinopatía, ¿verdad? Incluso alguna ulceración por el problema de microcirculación. Y es como que tienes que hacer conciencia de que tienes que cuidarte porque si no, va a llegar a un punto, imagínate, o sea, una amputación porque no tuviste una circulación correcta y no queremos llegar a eso, ¿verdad? Entonces yo creo que el equipo multidisciplinario del que vamos a hablar ahora precisamente nos puede ayudar a que una persona tome conciencia de que está enferma y que tiene que afrontar la enfermedad, o sea, no solo decir, bueno, de algo me tengo que morir y ya, sino que simplemente la salud es muy importante y no solo es el azúcar, sino que es el daño que va a poder hacer. Y yo creo que a veces el hecho de hablarle a las personas sobre las estadísticas que hay actualmente de diabetes o de las complicaciones tan grandes que hay, ayuda muchísimo a reflexionar, ¿verdad? No sé, agregar podcast, agregar este tipo de programas, acudir con una persona, con psicólogos, acudir con un doctor, acudir con un nutricionista, todo eso va a ayudar a que la persona entre en conciencia. Muy bien, muchas gracias, Amelia. Ahora Patricia González nos comenta, yo no tengo diabetes y estoy tomando Enterex en polvo, pero a veces lo siento pesado y me causa malestar estomacal. ¿Se puede tomar la mitad? Bueno, hay que ver también, Patricia, cómo estás haciendo el Enterex, porque a veces cuando estamos haciendo la mezcla del Enterex,
no lo estamos haciendo de forma correcta y por eso a veces sentimos que nos cae muy pesado. Yo lo que te aconsejo es que en lo que estás teniendo la tolerancia del mismo producto es que hagas la porción y que te lo vayas tomando de a poco durante el día hasta que tú empieces a tolerarlo, ¿verdad? También recordemos que pueden haber ciertas cosas por las cuales nosotros no podemos tolerar a veces el Enterex. Por ejemplo, que hubiera alguna alergia a la proteína de la leche. Eso sí podría ser que no toleremos el Enterex, porque recordemos que el Enterex está diseñado para personas intolerantes a la lactosa, pero no que sean con una alergia a la proteína de la leche. Eso es otra cosa muy diferente. Entonces, si tú no padeces de esa alergia y estás tomando el Enterex en polvo, lo que te recomiendo es eso, que lo puedas hacer y que lo dividas en diferentes tomas en lo que tienes la tolerancia correcta. Muy bien, tenemos otra consulta que nos hace llegar Juliet Negrete a través de las redes sociales de Interex. Gracias, Juliet, por siempre estar al pendiente de nuestras transmisiones y nos pregunta lo siguiente, Amelia. ¿Desconocían las autoridades de salud a nivel mundial cómo se iba gestando esta enfermedad? Yo no creo realmente, bueno, no es mi tema, la verdad que no, yo soy nutricionista, pero a nivel personal, yo te puedo decir que no creo que las autoridades de salud no sepan cómo están realmente las estadísticas del aumento de diabetes que hay actualmente. O sea, yo creo que sí se sabe y por eso es que se han cambiado muchos patrones, tanto en el etiquetado de alimentos para cambiar y que las personas tengan a la mano y que sepan qué es lo que trae un alimento para evitarlo o ya tener la decisión propia de consumirlo. Pero no considero que la autoridad no sepa cómo es que esta enfermedad va en aumento, porque realmente es una cantidad en gasto económico para el país que dudo mucho que no lo conozcan. De hecho, en México, que fue la mayoría de artículos que yo saqué, la información que les estoy brindando, estamos hablando de que sí tienen protocolos y epidemiológicos y estudios desde hace años. O sea, estás hablando de 1980 que esto viene en aumento increíblemente. No digamos ahora. Entonces, dudo mucho que no conozcan las autoridades. Y por esa misma razón es que han estado realizando pues ya consensos de prevención sanitaria para evitar esto, ¿verdad? Así que sí dudo mucho que no lo sepan. Muchas gracias, Amelia, por esta información tan valiosa que nos haces llegar el día de hoy. Por los momentos son parte de nuestras preguntas, sugerencias y consultas que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Y ya vamos a dar por finalizada esta intervención, hablando sobre lo que las personas han estado comentando un poco sobre el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Cuando hablamos de un equipo multidisciplinario es que tenemos que trabajar con un equipo de profesionales de la salud, todo lo que es la terapia médica nutricional, la parte de médica como tal para que se pueda prescribir el medicamento correcto que el paciente necesita, incluir también lo que son profesionales con respecto de psicológico, la parte psicológica para ver el estado emocional del paciente, cómo se siente, qué tan dispuesto está a cambiar en su vida, porque eso es bien importante. Y también incluir, no sé si lo habían tomado en cuenta, pero como un personal trainer que sea la persona correcta, que también individualice la parte deportiva para este paciente y no únicamente que sea como algo general, ¿verdad? O sea, recordemos que todo lo que es con respecto al tratamiento de una persona diabética tiene que ser individualizado y personalizado, porque todas las personas somos diferentes, entonces no a todos nos hace bien lo mismo y hay que tomar en cuenta eso porque a veces normalmente corremos el riesgo de que por no querer ir con una profesional de nutrición o con alguien de salud, terminamos tomando el tratamiento de la abuelita, del tío que me recomendó y esto nada más es dañino para nuestra salud y no vemos resultados. Entonces es bien importante que tomemos en cuenta que cuando ya tomamos la decisión de cambiar nuestro estilo de vida, de cambiar la forma de pensar con respecto a nuestra salud y hacer las cosas de mejor manera, sí tenemos que tomar en cuenta a un equipo completo, no únicamente al doctor, porque el doctor, pues si bien es cierto que te va a prescribir y te va a decir clínicamente cómo estás y a mandarte los exámenes correctos, no te puede enseñar a comer, ¿verdad? Entonces sí tienes que asistir también con una nutricionista que te brinde los protocolos correctos de alimentación individualizados y que te pueda coachar
todo el tiempo que sea necesario para poderte brindar la dieta correcta en el momento que tú llegues a los objetivos y brindar la intervención correcta nutricional. Y normalmente no tomamos en cuenta a nuestra familia, y esto es un paso muy importante que debemos de hacer. Si nosotros no tenemos un apoyo de familia, amigos, incluso en el trabajo, no vamos a lograr nada, porque entonces va a llegar un punto donde no nos vamos a sentir a gusto de estar comiendo o de estar haciendo lo que debemos de hacer, porque tal vez las otras personas están haciendo algo diferente. Y por esa razón es muy importante tener un psicólogo a la par, porque nosotros tenemos que entender que el cambio es para nosotros y es de forma individual. Entonces la diabetes no puede tratarse nada más con un solo profesional de la salud, sino que lleva mucha educación de por medio. Y esta educación de por medio son varios profesionales las que deben de darlo, al igual que esta misma educación se le debe de dar a la familia, se le debe de dar a los hijos, se le debe de dar a las personas que trabajan contigo. Por eso es muy importante incluir un equipo multidisciplinario en el tratamiento. Y pues básicamente yo finalizo con esto. Lo único que tienen que hacer es llevar una dieta equilibrada, hacer una actividad física, edúquense, aprendan a conocer cuáles son los valores de azúcar que deben de mantener, y pues no duden en pedir ayuda, ¿verdad? O sea, ese es el éxito de todos los objetivos que podamos tener en cuenta. O sea, si tenemos algún síntoma que está ocurriendo en nuestro cuerpo que no es normal, entonces por favor acudan a alguien que sea profesional, y nunca olviden que la alimentación es realmente el pilar de cualquier tratamiento, y no digamos en la diabetes. Sí, Amelia, así tal cual como acabas de indicar a nuestros seguidores, estas serían nuestras últimas recomendaciones y una vez más agradecerle su preferencia y sintonizarnos durante este mes tan importante que donde conocimos más sobre esos nuevos hábitos, hábitos saludables y cómo lograr una vida plena y deliciosa de la mano con Enterex DBT. Esto sería por mi parte para cerrar. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Enterex Latam y los esperamos en nuestras redes sociales. Vamos a conectarnos nuevamente con la licenciada Amelia, si quieres cerrar con otros comentarios. No, pues yo muy contenta y a la vez triste de que ya nos vamos y que ya no vamos a tener estos live. Pero pues muchísimas gracias por la invitación en este mes. Espero que las personas que estuvieron en los 3 programas hayan aprendido mucho. Recuérdense que cada país tiene sus promociones, no duden en buscarlas. El producto es muy bueno, es muy delicioso, y recuérdense que siempre hay un profesional de la salud que puede brindarles información en cada una de las redes sociales de los diferentes países que han visto a continuación. Y pues muchas gracias, Alberto, por invitarme. Muchas gracias a ti, Amelia, por acompañarnos durante este grandioso mes donde conocimos un poco más sobre la diabetes y dejamos la extensión abierta a todos nuestros seguidores que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Enterex Latam, donde con mucho gusto estaremos para ayudarlos y sacarlos de alguna duda si tienen con referente a nuestros productos, cómo llevar una vida plena y deliciosa con Enterex DBT, cómo iniciar su rutina de alimentación. Con mucho gusto estaríamos esperándolo a través de nuestras redes sociales. Así que una vez más, muchísimas gracias por conectarse a esta tercera y última transmisión por este mes de Enterex DBT y cómo lograr una vida plena y deliciosa. Hasta la próxima. Muchas gracias por conectarse.